Muy buenos días, queridos hermanos. Hoy es 23 de septiembre y para nosotros, franciscanos capuchinos, es una fiesta muy importante porque celebramos la fiesta de San Pío de Pietrelcina. San Pío, uno de los más grandes místicos del siglo XX, conocido pues por los famosos estigmas que llevó, el primer sacerdote que llevó en sus manos, en sus pies y en su costado las llagas de Jesucristo, los estigmas de la pasión. Un hombre que ha demostrado pues con su vida, su ejemplo de entrega, de sacrificio, de oración y sobre todo en el ministerio de la penitencia, ser un instrumento privilegiado de Dios para la salvación de las almas. Una breve reseña de quién fue San Pío de Pietrelcina. Francesco Forgione nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, Italia, de familia muy humilde. Sus padres eran campesinos y muy devota la familia de Padre Pío. De niño fue muy espiritual. Él desde muy pequeño, ya desde los 5 años, tuvo estas manifestaciones, visitas, apariciones de la Virgen, de los ángeles, conversaba con su ángel de la guarda muy a menudo y de niño pues a él le parecía que era lo más normal del mundo tener estas experiencias, que creía que todos las tenían. Bueno, ingresó en la orden de frailes menores capuchinos cuando tenía 16 años, en Marconi, el año 1903. En 1910 fue consagrado sacerdote en la Catedral de Benevento y en febrero de ese mismo año se estableció en San Giovanni Rotondo, donde permaneció hasta su muerte. Cabe resaltar que Padre Pío, durante el tiempo de su formación, del noviciado, mientras estuvo de estudiante, era un fraile que estaba muy enfermo, siempre tenía unas fiebres altísimas, eran increíble que las pudiera soportar, y lo llevaban de un convento a otro hasta que al final se estableció en San Giovanni Rotondo, que fue el lugar donde él desarrolló todo su ministerio y tuvo las experiencias místicas más asombrosas. En 1918 recibe la gracia de la transverberación del corazón y los estigmas de Cristo. Tenía manos y pies literalmente traspasados y sangrantes, y estas heridas sanaron y desaparecieron milagrosamente poco antes de su muerte. San Pío fundó un hospital llamado Casa del Alivio del Sufrimiento. Fundó grupos de oración que están diseminados por todo el mundo y muere el 23 de septiembre del año de 1968. Fue beatificado en 1999 y canonizado el año 2002 por el Papa Juan Pablo II. Hermanos, el Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, es muy conocido en todo el mundo. Sus gracias, sus milagros, sus dones de bilocación, un hombre muy austero y penitente. Muchas veces pasaba hasta 14 horas confesando todos los días, comía muy poco, se levantaba de madrugada para orar y prepararse para la celebración de la Santa Misa y luego a dedicarse enteramente al sacramento de la penitencia. Un hombre que vio en sus manos, en su vida, tanta gracia, tanta misericordia, que era como un testigo de lo que Dios hace y de lo que hacía a través de él. Y hermanos, él dijo pues de que se había hecho tanto alboroto cuando estaba aquí en esta tierra, en este mundo, mucho más iba a ser cuando suba al cielo donde está el Señor. San Pío de Pietrelcina, hasta el día de hoy, en muchos lugares hay muchísima gente que tiene testimonios de cómo San Pío ha intercedido
y ha obtenido algunas gracias de parte de Dios, milagros, sanaciones, que sería bueno que no perdamos esta devoción. Aquí en el convento de hermanos franciscanos capuchinos de Chama de Cristo Salvador contamos con algunas reliquias, entre ellas una camiseta que usó Padre Pío, la cual está manchada con algunas gotas de sangre de la herida del costado que versaba todos los días. Bien, escuchemos el Evangelio del día de hoy. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos, diciéndoles: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco lleven 2 túnicas. Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de aquel sitio. Y si no les reciben, al salir de aquel pueblo, sacudan el polvo de los pies como testimonio contra ellos. Fueron entonces de pueblo en pueblo, anunciando el Evangelio y curando enfermos por todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, dice el Evangelio que acabamos de escuchar que Jesús envía a sus discípulos de 2 en 2, pero no los envía desprovistos, sino que los capacita con su poder y les dio, ¿qué cosa? Autoridad, dice, les dio autoridad y poder sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Esto hizo Jesús. Y dice que los discípulos fueron a anunciar la buena nueva y esta predicación estuvo respaldada por estos signos de poder. ¿Qué quiere decir? Que no solo eran palabras, sino que Dios respaldaba y ratificaba estas palabras haciendo a través de los apóstoles signos y prodigios, sanaciones y liberaciones. Este era el signo claro de que el reino de Dios había llegado, hermanos. Y el hecho de que Jesús haya delegado a sus apóstoles esta misión nos deja entrever la intención de Jesús. Jesús quería que sus discípulos, a los que había llamado y los había nombrado como apóstoles, sean aquellos que iban a ser los continuadores de esta obra de evangelización, de salvación, de liberación para el mundo entero. Por eso que hasta el día de hoy, hermanos, si tomáramos conciencia que no solo es predicar el Evangelio, sino que Cristo, a través de su Espíritu, respalda la predicación con signos de poder, entonces veríamos signos y prodigios, hermanos, en la evangelización. Tenlo por cierto, hermano, Jesús lo dijo, y todo aquel que cree en mi nombre hará las mismas cosas que yo hago y aún mayores, decía Jesús. Y estos signos acompañarán a los que creen en mi nombre. También lo dijo Jesús en Marcos 16. Echarán fuera a los demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Si Cristo lo dijo y lo prometió, creámoslo, porque Él está vivo, hermanos. Pero es importante la fe para que también nosotros seamos testigos de que aquello que dijo Jesús hoy se cumple. Pidámosle al Señor que nos aumente la fe y poder ser, junto con San Pío de Pietrelcina, testigos también de lo que Dios hace y de lo que puede hacer. Señor, gracias por este gran ministerio que nos has delegado, de poder anunciar tu palabra acompañada por signos de poder. Aumentanos la fe, Señor, para poder creer en el poder de tu palabra y en la autoridad que has dado a tus ministros. Danos la gracia, Señor, de poder también tomar conciencia de nuestra misión evangelizadora y de sentir el respaldo que das a todos aquellos que anuncian tu nombre. Amén. El Señor
esté con ustedes y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les conceda paz, salud, protección, bendición. Dios los bendiga, bendiga a sus familias, los llene de su gracia y paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz fiesta de San Pío de Pietrelcina, hermanos, paz y bien. Nos vemos el día de mañana.